En este tercer y último bloque vamos a abordar la problemática del pie diabético, que surgen a través de preocupaciones importantes en la atención médica. La mayoría de los problemas de pie diabético que enfrentan las personas surgen a raíz de dos complicaciones serias de la enfermedad: los nervios y la mala circulación. El doctor Marcelo Slimmel, coordinador del programa de diabetes del INSEP, nos habla sobre esta problemática. Mi nombre es Marcelo Rafael Slimmel, mi número de matrícula provincial es 2527. El pie diabético es una de las consultas más frecuentes que uno pueda tener como complicación en la diabetes. Representa aproximadamente el 15% de las internaciones de los hospitales generales en todo el mundo. Hay un viejo lema que se tomó de una revista muy importante que se llama The Lancet. Lancet es una revista más prestigiosa que tiene la medicina, que es una revista de los ingleses. Decía el Lancet que el 80% de las amputaciones podrían ser prevenibles, es decir, que cada 30 segundos se amputa un pie, pero de eso, pie que se amputa, el 80% de 10, dos solamente tendrían indicación de amputación. Entonces con eso yo creo que es lo más relevante que uno pueda decir de esto. ¿Y qué significa esto? Significa que podemos prevenir. Se puede prevenir de distintas maneras. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un pie de alto riesgo, lo que tenemos que decirle a un paciente que vaya al trabajo, si quiere, dentro del trabajo con calzado, es decir, un calzado que sea cómodo, que sea un calzado flexible, que sea un calzado como cualquier otro calzado, pero de la casa al trabajo tiene que ir con un calzado deportivo, es decir, con una zapatilla. ¿Por qué? Porque como la mejor manera de prevenir un pie es con zapatillas, es decir, la presencia de zapatillas que sea cómoda. Es decir, a las 7 de la tarde, cuanto más edema tiene el pie, más hinchado está el pie, es allí donde tenemos que conseguir el calzado. Tenemos que ponernos medias de algodón, que es muy importante, y ese calzado tiene que tener una gran plantilla. ¿Por qué? Porque el diabético pierde la plantilla plantar. Dicen que entre el 45 y 95% de los diabéticos tienen los cablecitos que nos llevan a nosotros la sensibilidad de las piernas, se pierden. Es lo mismo que este cable que nosotros tenemos acá, es un cable que está recubierto por un plástico y por dentro viene el cobre. Ese plástico en el diabético se va perdiendo, esto se llama vaina de mielina. La vaina de mielina se va perdiendo y es donde se produce la transmisión nerviosa, es decir, la electricidad va por ese cablecito. Al cortarse ese cablecito se limita esa electricidad. Cuando uno está frente a un paciente que tiene un pie diabético, lo primero que tiene que decirle, es decir, cuando hay una lesión en el pie, decirle que no hay que apoyar el pie. El apoyo es esencial, no apoyar el pie sobre el piso. ¿Por qué? Porque nosotros perduramos o perpetuamos la úlcera en el pie. Lo segundo que tenemos que decirle, que no coloquen Pervinol, no colocar agua oxigenada, no colocar alcohol yodado, no hay que colocarle nada, agua y sal, es decir, solución fisiológica de la esencia, y enjuagar o lavar con jabón neutro. ¿Y cómo se hace la limpieza? Abrir una canilla, cuando yo me corto un dedo, ponerle el dedo en la canilla, y eso es como se llama una forma de hacer una limpieza. Eso se llama limpieza por arrastre. La limpieza por arrastre es la esencia para la limpieza en un pie diabético. Es decir, reposo, no apoyar el pie de ninguna manera. Segundo, decirle que se laven con agua y sal, es decir, solución fisiológica. Tercero, utilizar jabón neutro. El jabón neutro es el jabón de lavar la ropa, es decir, el jabón verde es el mejor jabón que pueden utilizar. Cuarto, no utilizar ningún tipo de desinfectante, ni rifocina, ni furacina, ni alcohol yodado, no Pervinox, es decir, no utilizar nada. Agua y sal. No hay que poner jamás el pie en una palangana porque reinfecta. Entonces lo que hay que hacer es
tener la vieja teoría de los abuelos nuestros que decían, abrir la canilla cuando te cortaste el dedo, ponerle el dedo bajo la canilla, eso se llama limpieza por arrastre. Hay que ponerle el pie colgando sobre la palangana y producir la limpieza sobre el pie colgando, pero nunca, ¿por qué? Porque eso hace limpieza de arrastre. Tenemos el pie cuando hay una lesión o cuando no hay una lesión. Cuando existe la lesión, cuando no existe lesión, lo más importante es tener en cuenta consultar con el médico cuando uno se le adormece el pie, cuando, es decir, siente hormigueo en el pie, que es muy frecuente eso en las consultas, hormigueo en los dedos, pero lo más importante es cuando van perdiendo la sensibilidad en el pie. Ese es el pie de alto riesgo. Empiezan a aparecer cosas, por ejemplo, también como síntomas en el pie, que no es tan frecuente, pero sí se ven los diabéticos, que es lo que se llama claudicación intermitente. Por ejemplo, que se tapan las cañerías. Entonces, cuando se tapan las cañerías es cuando, por ejemplo, el paciente va por el centro, va caminando y se tiene que detener. Entonces, sigue caminando y se tiene que detener. Es el grito del músculo por la falta de oxígeno. Entonces, cuando él camina, produce el dolor, entonces se detiene. Y ese dolor puede ser en las pantorrillas, puede ser a nivel del muslo o puede ser a nivel de los glúteos. Las deformidades en los pies también tenemos que tenerlo en cuenta en un paciente diabético. Por ejemplo, se produce el famoso juanete, que se llama alus valgus, es decir, la salida de la desviación del metatarsiano que desvía el primer dedo del pie y que se ve la cabeza del metatarsiano a este nivel, y eso es como se llama, que es el famoso juanete, que va a producir una úlcera. En el diabético se va produciendo una cosa que es esencial, que se va perdiendo la fuerza muscular y hay caída a la cabeza de los metatarsianos y se produce una cosa que se queda así el pie, que se llama pie en garra. Entonces, ¿qué hace esto? Hacen úlceras a nivel de la cabeza de los metatarsianos y úlceras a nivel de los pulpejos de los dedos. Entonces, ¿por qué? Porque camina así el paciente diabético. Entonces, son cosas que hay que tenerlo muy presente. Hay una maniobra que para determinar esto, que se llama maniobra del push-up, que es la maniobra del empujar para arriba. Entonces, nosotros tenemos que empujarle, y cuando hay corrección, nosotros tenemos posibilidades de corregir, pero nunca hay que usar plantilla. En el pie diabético, para determinar el pie diabético, sin úlcera por supuesto, es la maniobra del abanico, es decir, hacerle abrir los dedos, que también tiene. Y eso es muy importante, porque nosotros tenemos que hacerle la maniobra del abanico, la maniobra del push-up y la maniobra esta de movilizarle la articulación del talón, porque es una forma, una forma indirecta de hacer diagnóstico de enfermedad cardíaca, porque el endurecimiento de las articulaciones se correlaciona con el endurecimiento de las arterias, es decir, son formas indirectas de hacerle diagnóstico de una enfermedad arterial. El sector de la obra social funciona, creo yo, hasta ahora, según mi entender, magníficamente bien, porque la obra social brinda muchos beneficios como a los pacientes diabéticos, y estamos, por supuesto, nunca somos conformistas, es decir, nosotros vamos siempre por más, y la idea es como que llegarle más y más y más beneficios como a los pacientes diabéticos. Y la verdad que la obra social funciona muy muy bien, porque le brinda cosas que no en otros lados se la brindan. Por ejemplo, se le brinda tiras reactivas a los pacientes como no en otros lados. Los chicos en edad escolar, por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen 150 tiras reactivas por mes, lo cual significa aproximadamente 1.800 tiras reactivas al año, que es una enorme cantidad. Todas las insulinas absolutamente gratuitas, es decir, el paciente tiene acceso a toda la medicación como la insulina absolutamente gratuita, sin ningún tipo de restricción para las insulinas, lo mismo que para la metformina y con la glibenclamida dentro de los glucosinantes. El resto tiene una cobertura de un 75%, que creo que dentro de las obras sociales es la que mejor cobertura le da al paciente diabético. Y de esta manera llegamos al final de INSEP TV, por supuesto gracias a Chacú por vestirme, y seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Twitter, y nos podés ver a través de YouTube, siempre conectados. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.